Facultad de Comunicaciones y Artes presentan. Ya, pero ¿y en chileno? El que guarda siempre pierde. Con la participación de Artur Ugarte, Nicolás Gómez y la invitación especial de Felipe de la Fuente, de Economía con Pipe. En el capítulo de hoy, Economía. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Ya, pero ¿y en chileno? El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, Felipe, para hablarnos acerca de economía, pero en buen chileno, como debe ser. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, hola Arturo, bien, gracias. Primero que todo agradecerles por la invitación y feliz de estar acá. Genial, me parece. Bueno, vamos a partir con una noticia un poco más light, así, algo más tranquilo, para después ir intensificando un poco, metiéndole más condimento. De a poquito. Bueno, hace poco estuve ahí investigando sobre el tema de los casinos online y todos estos portales de apuestas, como, pues no sé, dice Betano, OneXBet, cosas así, que los que mencioné ahora son creíbles, fidedignos. Claro. Pero existen como, ¿nunca les ha pasado que están, no sé, navegando en el teléfono YouTube y les sale como una aplicación de, haga sus apuestas, casino online? Ya, claro, no le pinchen ahí, por favor. Porque vi un reportaje del Chilevisión, que ya fue como hace un año, pero de gallos que le metían lucas a la aplicación. ¿De apuesta? Y de ahí, de apuestas, como apuestas online, así como ruletita, cosas muy, muy simples. Y decían, ya, te ganaste, no sé, 500.000 pesos, así ya que quedaste forrado con 3 apuestas. Y de repente ven y me paso a poner a investigar en la aplicación y no tiene botón para retirar la plata a tu banco. Y los gallos estaban ahí todos muertos porque habían metido lucas para poder seguir apostando. Claro, y no tenían y darte cuenta que vais ganando más encima. Claro. Pobrecito. Hace poco el Servicio de Impuesto Interno declaró como ilegales los casinos ilegales, sobre todo los que están en el exterior. Claro, sobre todo por un tema de que esos casinos, considerando que son digitales, no están regulados. Entonces, no tienen el incentivo para declarar su impuesto. Entonces, perfectamente pueden, digamos, evadir impuestos. En este caso, claro, evadir impuestos acá en Chile. Sobre todo el caso de los que son extranjeros y en el caso de los que son nacionales, no pagan impuestos porque de alguna forma como que trabajan de manera informal. Y además, ¿qué impuestos tienen que pagar también? Pues? En ese caso, por ser empresa, deben declarar siempre por el impuesto a la renta de primera categoría, que son todas las empresas, el impuesto para todas las empresas. Ahí tiene 3 regímenes, pero aquí vamos a tomar el de las grandes empresas, que pagan un 27%, y las pymes, que son un 25%, pero en el caso del casino no vamos a considerar que son unas pymes pequeñas que están recién partiendo, sí, sino que ya manejan bastante plata. Entonces podrían acotarse al primer tipo 27. de impuesto corporativo. Exacto. Sí, me imagino que no son nada un borita indefenso aquí para andar diciendo, no, soy una pequeña pyme emergente. O sea, ¿no? si se llevan 500 lucas para adentro por... Claro, ¿Cuántos millones sobre todo? Por una pura persona. Uh-huh. Sí, pues hablando de casinos y de estafas o colusiones, podríamos también meter el tema de Casino Enjoy y los otros 2 casinos chilenos que estuvieron coludidos durante como 2-3 años. O sea, están bajo investigación. Sí, bajo investigación, ese es el tema. Pero se dio a entender que Dreams, Marina del Sol y Enjoy como que se pusieron de acuerdo dónde poner cada sucursal del casino para no competir tanto. Claro, o sea, entre paréntesis, aquí en Chile el tema de los casinos está muy regulado. ¿Por qué? Porque apuesta, la gente eufórica, tragos, lo perdí todo, y sobre todo los asaltos afuera, po. Sí. Porque imagínate tú salías así terrible feliz con 2 palos en el bolsillo después de haber entrado con 100 lucas. Presta. Claro, sería todo. Gracias por soporte. Te ponen el cuchillo acá y te dicen, vale, compita.
Hoy es tu día de suerte, pero acabo. Oh. Claro, claro. no por mucho. Oye, No. pero... dale. No. Pero impresionante ese punto porque al final es un poco lo que vemos en los mercados chilenos en general, que varios, por ejemplo, vimos lo que es colusión de la farmacia, la colusión del pollo, en este De caso los ya confores. llevamos de los confores, vemos del papel ticio en este caso, y ya por harto tiempo se ha visto en la tele sobre los casos de los casinos, de que si es que hay colusión o no. Bueno, en este caso se canceló una fusión entre el casino Dream. Enjoy y Dreams, producto Sí. de una posible, digamos, una posible colusión. Para los que no entienden, la colusión es básicamente que las empresas se ponen de acuerdo para fijar precios o tarifas de manera tal que al competir van a perder lo menos posible, van a tener una ganancia óptima para ellos, pero cobrándonos más en este caso. Claro. Y es complicado eso porque el mercado, la economía, todo funciona bajo el requisito de oferta-demanda, libre Ujú. competencia y equilibrio. Porque Claro. supuestamente yo tengo un producto, tú tienes para pagar y vamos a ponernos de acuerdo. Sí. Pero si todas las personas generan un monopolio del producto poniéndose de acuerdo, porque 3, 4 empresas que producen cereal, por ejemplo, Claro, en este dicen- caso hablaríamos de un oligopolio, que son el conjunto de empresas, un grupo pequeño, un grupo Claro. selecto. lo que nos pasó con el tema de los pollos, que todos dijeron, Ujú. ¿sabéis qué? Podríamos venderlo a 3.500, pero vendámoslo a 4. Sí, exactamente. Y aparte el tema de los casinos, lo encontré bien impresionante, porque estuve viendo el reportaje que hizo el 13 y impresionante, pues porque ¿cómo se llama? Enjoy tiene, creo que, si no me equivoco, 7 casinos en Chile y Dreams tiene 6. O sea, en total deben ser como 14, 15 casinos que tienen, si se juntan. Entonces, ellos hubiesen tenido casi el... ¿El Si total? se han juntado casi el total de los casinos en Chile sin contar los de la última empresa, pues. Claro. Y al final eso sería el mega monopolio de los casinos. Sí, po. claro, estáis monopolizando, estáis tomando todo como una sola empresa, básicamente como que el Estado maneja todo, pero en este caso en el mercado solo una empresa maneja todo. Claro. Y al Claro. final va a tener el incentivo de cobrar más incluso, como la cuota principal, y va a ir reduciendo la cantidad de clientes, salvo los que estén dispuestos a pagar. Ujú. No, y aparte se sabe igual harto que en los casinos no es como que sea mucho al azar el tema cuando hacen la apuesta. Entonces, Claro. ya me imagino que si un casino ya se arregla, se amaña todas las apuestas que hace, imagínate todo en conjunto, se ponen ahí las luquitas, ¿cachai? Y se quedan con todo, po. Sí, Llorando con billetes verdes. Claro. Eso. No, y ahí va a ser una labor súper importante lo que haga la Fiscalía Nacional Económica, que es la encargada de investigar estos casos de posible colusión. Aquí no es la Fiscalía Nacional, es la Fiscalía Nacional Económica, la FNE. Y ahí quien va a terminar dirimiendo va a ser el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia. Ojalá, o esperemos que si es que llega a haber un caso de colusión, se entreguen las penas correspondientes. Ahora, el problema es que las penas por delito económico son relativamente bajas. ¿Sí? Sí, diría yo. Porque, claro, tiene los casos de Penta que se fueron con clases de ética. Bueno, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama... No, ¿cómo se llama el ex senador que se fue a la cárcel producto de delito económico? Pero las penas sí deberían ser mucho más altas, deberían ser mucho más exigentes, como ocurre en Estados Unidos, que comete un delito económico, claro, va a prisión, investigación y culpable, cárcel. Cárcel, pero por sus buenos años, pues sí. Sí, Poniendo en la palestra a un personaje de una película que todos vimos, la de Lobo de Wall Street, Jordan Belfort se fue preso como 15 años. Po. Ujú. Y eso fue porque le redujeron la condena porque echó al agua a los amigos. claro. Entonces Claro. imagínate acá en Chile te meten preso 15 años a, no sé, no voy a poner ningún ejemplo feo, porque Ujú. si no, ¿para qué? Pero igual, pues, no hay repercusiones legales verdaderas para los delitos económicos. Tiene razón aquí mi compañero Felipe. Ujú. Y es como súper raro porque supone de que la ley lo que tiene que hacer es generar equilibrio, po. O sea, si Claro. yo ilegalmente tengo una ganancia, lo ideal es de que, además de quitarme esa ganancia, me penalicen por lo no ético que hice, po. En Claro. cambio, si yo robo 15 millones y me voy a la cárcel, invento 5 años. 5 años con el sueldo mínimo, más la cárcel me mantienen, pues. Entonces igual es como un negocio rentable, entre comillas. Claro. Entonces, Incluso con el riesgo. sí. Bastante Fuerte. complicado el tema, pues. Ahí ojalá se haga algo al respecto.
Claro, claro. Ahí nuevamente el rol de la Fiscalía Económica ahí, bueno, y de nuestros legisladores que se atrevan a mejorar las leyes en materia de delito económico. No sé, no estoy seguro, aquí estoy especulando si es que se está discutiendo en el Congreso, con urgencia simple, obviamente, las reformas para el caso de los delitos económicos. ¿En serio? Sí, no estoy 100% seguro, lo habré visto hace un tiempo. Algo que me genera incertidumbre y hace años, desde antes incluso que se planteara hacer la nueva constitución, es de que la ley se está quedando demasiado atrás en muchos aspectos. Sobre todo con la inclusión de nuevas tecnologías, nuevos métodos de pago. Yo creo que la gente todavía no tiene en percepción lo que significa que te roben el celular. Antes era como, deja ahí una denuncia, si lo pillamos, lo tenemos, pero estamos hablando ahora de que en el celu con 4 números tienen acceso a tus cuentas bancarias, claro, a tu identidad, pueden hacer transacciones, tu trabajo. Acceso a toda la información posible. Uy, ahí me... es un punto interesante que no sé si si bien se están regulando todo lo que son sistemas de pago, como es como lo mucho que se ha visto en esa materia, pero es interesante. Aquí lo más importante es como qué se está legislando en materia de la protección de los datos en general. Claro, porque pues eso podemos verlo tanto en materia económica como en otras materias, pero trascendental. Claro, pero lo fundamental es cómo se protegen los datos. Bueno, y esto se propuso en la propuesta, valga la redundancia, de Constitución que se rechazó, y no estoy seguro si es que se va a implementar en lo que se está discutiendo dentro de la comisión de expertos en lo que es derechos fundamentales. Sí. Así que eso yo creo que sería un punto importante que vean los que están hoy día en la comisión de expertos, que están discutiendo, ya van a empezar a discutir esto en particular, por cada capítulo, y ojalá que también los constituyentes que sean electos también analicen esta situación, que claro, algunas personas que están como abstraídas del proceso constituyente, pero que son mucho más reacias, podrán decir, no, ¿por qué se van a meter con esto? Que sea lo más minimalista posible. Bueno, algunos sin entender incluso qué significa que sea como una constitución mínima. Entonces, yo creo que si los constituyentes tienen el criterio suficiente como para decir el derecho fundamental a la protección de los datos, esa va a ser una base importante para avanzar en materia de ley. Y para evitar robos también, pues imagínense que una vez yo leía así, viendo en internet, unos niños que querían, eso es medio tonto, pero va al caso, unos niños que querían hacer un servidor de Minecraft, pero no sabían cómo. Y tenían el medio computador en su casa. Así, su mamá trabajaba en una empresa bacán y ganaba muchas lucas, pero el computador era de la mamá. Y la cuestión es que los niños le pasaron como los datos a un gallo X de internet para que le metiera ransomware en el computador. Bueno, les explico en brevedad. Ransomware es un virus que permite controlar el computador de una persona a distancia, para que el gallo le hiciera el server de Minecraft. ¿Ya? Y el gallo le está haciendo el servidor y llega la mamá y ve el computador cómo se maneja solo, porque en pantalla ves el computador moviéndose solo. ¿Qué está pasando? La cuestión, acá ahí tengo todas mis cuentas de banco, proyectos de la empresa que no puede ver nadie, la cuestión... Sí, y quedó la mea embarrada porque los niños no tenían ni idea que el computador estaba lleno de cuentas de banco, datos de la empresa, células de identidad, miles de cuestiones que el gallo podía incluso hasta abrir cuentas bancarias con el computador de la mamá con la firma de internet, ¿cachai? Y los niños como, no, sí, para el server de Minecraft, como demasiado inocente, pero... Eso. Pero esa es la cuestión, que la gente no le toma el peso al poder que tiene como el internet, pues al final te preguntan de todo en el computador para hacer cosas muy mínimas y te piden datos para todo. Entonces, si alguien llega a tener acceso a eso, puede meterse hasta cambiarte la firma de Gmail por caca pipipoto, ¿cachai? Claro. Hasta lo más básico. No, y ahí hay el punto importante que, claro, va complementario a lo que es la protección de datos, que es el tema de la ciberseguridad. Que eso es algo que se ha tocado como el tema en términos legislativos, pero no lo suficiente como para que hablemos en serio de este problema, porque claro, lo que decís tú, que es uno de varios ejemplos de que pueden manipular el computador de otro, y eso ha pasado también en otras grandes instituciones. No me acuerdo si pasó en el Pentágono, si no me equivoco, que se metieron gente externa, se metió a todos los computadores del Pentágono y empezaron a manipular todo, pues. Y a cambio de eso, si querían recuperar toda la información, tienen que pagar en Bitcoin.
No, y así tienen cómo rastrearlo. ¿Cómo lo Claro. encontré? No, y ni siquiera tanto. Un grupo de hacktivistas, creo que septiembre del año pasado se descubrió que como en febrero habían metido al Estado Mayor de Chile, po, y habían subido todas las cosas de internet del Estado Mayor, po, y estamos hablando de información de estado de excepción, correos de todas las personas, ¿cachai? No. Claro, upa. Y se enteraron 3-4 meses después que lo habían hecho, po. No. Y me acuerdo que una vez hackearon el Banco Estado y solamente para poner una frase obscena como en el portal de la página. Y no me acuerdo bien qué decía, pero no lo voy a repetir nomás, pero era demasiado bueno porque era como el PPC La Paz, ¿cachai? Como que salía en el Banco Estado, ¿cachai? Como eso. Y era eso, tú veías el Banco Estado, no podía ni siquiera iniciar sesión, salía en un texto gigante esa cuestión. Y era como, tanto conocimiento informático para esto, ¿cachai? Como, ¿qué onda? Los trolls de Bienvenida al nuevo mundo. claro, los trolls del siglo XXI, de la segunda década. A lo que quería llegar era el tema de los nuevos empleos también, y también los nuevos empleos que pueden llegar a desaparecer, que dicen. Por ejemplo, para hacer la pauta de este mismo programa ocupamos una inteligencia artificial para Claro. que nos hiciera preguntas, y ahí lo ocupamos para... ¿ChatGPT? Sí. Sí. Bueno. Y fue como que, wow, estas preguntas están súper buenas. Ujú, Entonces, claro. como que cualquiera podría agarrar estas preguntas y mandárselas por Gmail a alguien, y ya tienes tu investigación, Sí. ¿cachai? Y el tema de, ya, eso es un lado, empleos que quizás puede llegar a quitar, aunque está en discusión, obviamente, Ujú. y empleos nuevos que se han generado a través de los influencers. Mencionaste hace poco los impuestos a los que tienen que pagar una empresa, los impuestos a la renta. ¿Al impuesto a renta de primera categoría o impuesto corporativo o impuesto a las empresas? Hay varios youtubers que están bajo investigación por... ¿cómo se dice esto? Por Evasión. Evasión. Claro, Evasión por de el impuestos. problema de la Sí. declaración de impuestos. Sí, también vi- 141. Ah, sí. También vi mujeres de OnlyFans también que tenían Sí. ese mismo problema, y TikTokers. Qué bueno que yo no estoy... ¿Cómo se llama? Que los van Economía a con hacer, Pipe, los van a aliviar. declarar impuestos mediante la página, pues, porque se están ganando muchas lucas. Sí. Y no es un trabajo como regulado. O sea, yo lo veo desde mi punto de vista como persona particular y digo, que lata por ellos, ¿cachai? Porque están ganando toda esta plata y después van a ganar menos, pero igual ganan mucha plata, entonces como que filo. Pero lo veo también por el lado de como si estuviera viéndolo como un punto de vista como más como administrativo, así como un gobierno que tiene que ver bien cómo se maneja la plata de su país. Y igual es heavy, pues, porque Claro. imagínate, hay gallas que en OnlyFans le regalan, tenía una amiga que tenía OnlyFans que un gallo le regalaba $500 por la tela. Así, ni siquiera como mándame una foto de algo, Ujú. no. Oye, acá tenéis $500 y le llegan directo a su Como cuenta. O sea, donación, claro. no pasan por ningún tipo de filtro. de filtro de nada, ¿cachai? Y la galla recibe $500 en estadounidenses, ¿cachai? Y los pasa a pesos chilenos, tiene más plata todavía. Claro. Como muy Y, brígido. o sea, si ya estamos viendo de que hay un problema de actividad económica, de que está bajando la actividad económica dentro del país, el pago de impuestos igual es muy importante en eso, pues entonces que se paguen menos impuestos significa que se hacen menos obras públicas, y las obras públicas generan muchísimo trabajo. Claro. Desde construcción de infraestructura, un parque, una carretera, generan mucho trabajo, más del que uno se da cuenta. Sí, partiendo por el tema de los influencers, bueno, ahí está aquí una como anécdota que está ayudando a una compañera de Derecho Tributario que estaban viendo justamente este tema, sobre el tema de, primero, qué tipo de impuestos deberían pagar los influencers, partiendo por ahí, que en este caso, para todo lo que trabajan en el mercado laboral, los que están en el mercado formal, con contrato y todo, les tienen que pagar impuestos de segunda categoría. ¿Qué significa esto? Impuestos sobre los ingresos. ¿Ya? Ese fue el primer punto. Entonces, aquí entran los influencers. ¿Por qué? Porque los influencers, como personas particulares, jurídicamente se llaman las personas naturales, desarrollan su actividad económica y reciben cantidad de plata, sea así como recomendando, por ejemplo, marcas. Ponte tú marca, estoy recomendando esta crema, estoy recomendando que sigan en Instagram o qué sé yo, esta marca de qué sé yo, de perfume, etcétera. Entonces, al final, esa parte, porque es una parte de su actividad económica, además casi como
cosas de humor, es como como el caso de la infancia es otro tema con respecto al contenido, pero en el fondo esa actividad económica la desarrollan como personas particulares, por tanto deberían estar afectas a pago de impuestos por sus ingresos de manera individual. ¿Y eso cuánto sería más o menos porcentaje? Depende, porque aquí pasa que los que ganan por debajo de los 700 lucas no pagan impuestos. Los que empiezan y después lo que empiezan a pagar impuestos con los siguientes tramos, digamos los 700.000 hasta el 1.200.000, ponle tú. Paga 2%, que eso en verdad es una tasa marginal. La tasa efectiva de impuestos es menor. Y la tasa efectiva de impuestos es lo que tú pagas realmente de impuestos. ¿Bien? La tasa marginal es como la referencia. Claro. Entonces, lo que pasa acá es que los influencers, claro, lógicamente por mes, obviamente los grandes influencers van a ganar más de 1 millón o quizás 2 millones. Entonces, por tanto, deberían estar afectos a sus impuestos. ¿Qué pasa? Que el Servicio de Impuesto Interno está haciendo precisamente la investigación por diferencias en sus declaraciones, que pueden llegar a ser incluso de que declaran menos de lo que están realmente ganando. Que ahí lo que dices tú, Nicolás y Arturo, por ejemplo, lo de que te pagan directo sin pasar por ningún filtro de la plataforma. Claro. Entonces, ahí el rol de Servicio de Impuesto Interno va a ser, básicamente, claro, pasar por todo este proceso de auditoría tributaria, que es como notificar, citar, así como a que aclaren su situación de impuestos. Si se está todo bien, ya, va a pasar su declaración, pero si no, va a empezar como todo ese proceso de investigación que es como ya más complejo. ¿Y cuáles son como las medidas para esta situación? ¿Van a tener que los influencers con boleta? ¿Boletear? O sea, es que básicamente toda persona que desarrolla actividad económica de manera particular, que en este caso los influencers, para pagar impuestos a su ingreso, deben hacer boleta en horario. Entonces, en su caso, por lo menos. Entonces, ahí uno tiene que empezar a ver cuáles van haciendo las diferencias entre lo que realmente ganó y la declaración que tiene. Claro. Y ahí empieza, en base a esa diferencia se realiza la investigación. Y ahí sí es que tienen que pagar intereses, multas, en caso de que no se aclaren esas diferencias. ¿Y tú consideras ahí esa cantidad de impuestos como mucho, como poco? ¿Depende? Depende. O sea, aquí vamos a entrar con un poco de materia de la discusión tributaria y lo que pudo haber sido la reforma tributaria y lo que puede ser con la discusión que se están dando ahora. Es que aquí pagamos poco impuesto. Si te fijas bien, claro, los que hacen solo boleta pagan un 2 y tanto %, y después se les devuelven, ¿cierto? Claro. Sin embargo, para los que están con contrato ya propiamente tal, la mayoría no paga impuestos. Digamos, el 75% de los trabajadores formales en Chile no paga impuestos, porque ganan menos de 700.000 pesos. Imagínense que la mediana de los ingresos en Chile son 400.000 pesos. El salario mínimo, básicamente. Entonces, mientras tanto que los países OCDE, que son los países que tanto añoramos ser, que son los grandes países desarrollados, sobre todo en Europa, Australia y Nueva Zelanda, el 75% de sus trabajadores con contratos formales sí pagan impuestos. O sea, estamos completamente al otro lado. Al revés. Entonces, aquí ya como yendo un poco a esa discusión tributaria, lo que a mí me parece es que, claro, mantengamos un porcentaje exento, porque dada la situación de inflación y dado que la calidad de vida en general es cara, podemos mantener cierto porcentaje de población que no pague impuestos por su ingreso. Claro. Sin embargo, los tramos que empiezan a quedar que empiezan a pagar impuestos, que han dado que se va a ampliar esta base, lo que se llama la base tributaria, que son la cantidad de gente que paga impuestos, parten por esa tasa. Claro, si ganan por tú 500.000 pesos, aquí ya empieza la ampliación, va a pagar un 2% de tasa marginal de impuestos, que va a ser como un 1% al final del día. Eso por un lado.
o derechamente que no haya un porcentaje exento de impuestos al ingreso, pero que hayan subsidios a cambio, porque es dada la recaudación que se va a generar. Claro. Igual, considero de que igual es poquito. O sea, considerando en España el tema que hubo con los youtubers, ¿te acordáis? En el Sí, 2000... se tuvieron que cambiar de país. Se fueron a Andorra. Andorra. Se Pagaban como Andorra. 46% de su plata. Algunos Claro. hicieron eso de que se cambiaron para no declarar como persona particular, para declarar como empresa. Y habían youtubers que eran una persona en toda la empresa, Sí. con un sueldo de $1. Claro, entonces ahí de alguna forma tienen como esos mecanismos para pagar menos Pero impuestos. eso no es evasión, eso es elusión. Exactamente. Que significa encontrar los caminos para pagar menos, pero que no es ilegal. Ujú, exactamente. Como que es como al margen de la ley, algo así, ¿o no? Sí. Como hacer un trato, llegar a consenso. Ah, Sí, claro. o sea, te mantienes dentro de la ley, pero al final lo que sigues haciendo es aportar menos al Estado. Claro, seguís siendo un fresco. Claro, bueno, ahora ahí los libertarios en ese caso les puedo entregar cierta razón de que no les guste la idea de pagar impuestos en el caso de que en un país o un estado esté ocupando, derrochando los recursos de manera completamente absurda. Como en España. Claro, lo que ocurre precisamente en España, lo que ocurre hoy día en Argentina y otros países, sobre todo en los países, los que son países latinoamericanos. Pero justamente, y aquí viene la contra hacia ese pensamiento, es desarrollar un Estado más eficiente, que no significa necesariamente tener un Estado más chico. No hay casos en que un Estado más chico signifique mayor crecimiento o mayores impuestos, no necesariamente. Y sobre todo si la actividad económica se concentra más a nivel nacional que por actividades extranjeras. Claro. Lo vemos el caso de Irlanda, por ejemplo, que tiene poca recaudación de impuestos, pero es uno de los países que más crece. Sin embargo, su ingreso nacional, que son todos los trabajadores del país, se ha mantenido estancado durante muchos años. Crece poco y nada. Como que ya llegó como al punto de su techo, por así decirlo. Claro, y el techo es bajo. Ese es el tema. Sí, básicamente lo que está levantando la actividad económica en Irlanda, y eso lo hice en un post, son básicamente las multinacionales, que en su momento no pagaban impuestos y generaban distorsiones macroeconómicas en cuanto a los datos. Entonces, volviendo acá en Chile, como el respecto a si deberían pagar impuestos o no, yo creo que sí, deberían pagar impuestos, deberían mejorar sus declaraciones, y que al mismo tiempo el Estado vaya demostrando que puede trabajar de manera eficiente. Oye, por el tema del tiempo, ¿te parece si hacemos la última pregunta? Ya. Las preguntas relámpago. Las preguntas relámpago. Hay algo que estábamos conversando ahí recién, justo antes de entrar, que igual yo creo que es algo relevante y que le va a interesar a la gente. ¿En qué punto estamos de la economía? Hay algo que se llama el ciclo económico, para la gente que no está viendo con tele, que es básicamente que la economía se mueve así, sube, baja, sube, y son siempre así. No vamos a subir indefinidamente ni vamos a bajar indefinidamente. Y siempre son como flujos. Como oscilaciones económicas. Oscilaciones económicas. Para los que están en física pueden entenderlo como el caso de las ondas, Como las ondas ondas mecánicas. Claro, Exactamente. claro. Ahora hay una discusión interesante en el gobierno porque Mario Marcel dice de que nosotros estamos por así decirlo, en el punto más bajo, y de aquí en adelante vamos a empezar a subir. Por eso es que el Banco Central le están pidiendo que se espere un poquito, que no tome las medidas, porque vamos a ir para mejor. Entonces, si tomamos medidas ahora y vamos subiendo, va a ser contraproducente para el país. Pero hay otro gran grupo de expertos, que básicamente como todos los demás economistas de Chile, que dicen de que todavía no llegamos al punto más bajo, que todavía nos queda un poquito más para bajar, y para que no sea tan fuerte el rebote, por así decirlo, hay que tomar las medidas lo antes posible. Sí. Sobre eso, bueno, buena explicación en general de lo que es ciclo económico, que básicamente llega a un punto como de que vamos creciendo, como la expansión económica, después tenemos como el punto tope, como nuestro techo, lo que justamente hablábamos recién. Después tenemos el proceso como de desaceleración, que se habló mucho cuando a finales de 2021 y el resto de 2022 que íbamos a tener una desaceleración económica, que básicamente la actividad económica iba a bajar.
Y tenemos el punto, digamos, medianamente bajo, que es la recesión económica, que es cuando el país no solamente no crece, sino que la actividad económica está a la baja o bueno, ya ni siquiera está estancada, sino que ya derechamente va bajando, que eso significa destrucción de empleo, menos actividad en cuanto a comercio, menos venta en general. Y por otro lado, el punto máximo, perdón, el punto mínimo es la depresión, que eso no hemos llegado por lo menos en Chile, y la depresión la pudimos ver en Estados en Unidos. Estados Unidos en 1929. Algo cercano pudimos ver en la crisis de Chile en 1982, para los que son más de edad y vivieron esa época. Bueno, básicamente, dada esa explicación de expansión, desaceleración, recesión y después recuperación, que es el punto que tocaste tú, yo creo que estamos en una transición entre dos fases. Y en esa transición no incluye recuperación. Hablamos de desaceleración y recesión. ¿Por qué? Porque, primero, la tasa de interés del Banco Central, la llamada tasa de política monetaria, que lo pueden ver también bastante en las noticias cuando se habla de que el Banco Central va a subir o bajar la tasa de política monetaria, todavía está muy alta. Imagínense que está la tasa más alta desde finales de los 90, con la crisis asiática. Primer punto. ¿Y eso por qué? Porque la inflación... y aquí esto coincide con el segundo punto. ¿Por qué? Porque la inflación todavía es muy alta. Imagínense que todavía tenemos una inflación de 2 dígitos sobre el 10%. Ahora va bajando, obviamente, pero todavía sigue siendo una inflación demasiado alta, y ya es muy difícil que en este año el Banco Central, que es la institución que controla la inflación y vela también estabilidad financiera, entre otros, logre llegar a la meta de inflación de este año, que es para este año, que debería ser un 3%. Vamos a estar por sobre el 4%, incluso diría que vamos a estar sobre el 5% de inflación. Eso por un lado. Y por lo que hemos visto los últimos meses, salvo enero, que hubo una actividad alta, pero se deben como factores, si no me equivoco, comercio, servicios, no me acuerdo bien cuál de los dos, que salvó el IMASEC de que fuera negativo, que es el indicador mensual de actividad económica. El resto de los meses hemos visto cómo la actividad económica sigue cayendo. Y por otro lado tenemos la demanda agregada, que son como todos los procesos como de demanda interna, así como el consumo de los hogares, consumo del gobierno en general, pero vamos principalmente a lo que es consumo de los hogares. También la inversión ha ido a la baja, entonces todavía no podemos hablar de que ya pisamos que tocamos El acelerador. Claro, todavía no llegamos al acelerador, y ni siquiera hemos llegado A frenar. Ni siquiera hemos llegado a frenar, no hemos llegado a tocar fondo todavía. Entonces, claro, aquí lo que hace el ministro Marcel es básicamente decir... Ser muy optimista. Puede ser muy optimista por el bien del país, como de que, claro, necesitamos como una autoridad que nos entregue como esa visión de esperanza, de optimismo, de como cierta estabilidad, en este caso estabilidad macroeconómica, de que el país de alguna forma está dando a flote, en este caso con la inflación en su tendencia a la baja, con los IMASEC menos bajos de lo esperado, pero siguen siendo bajos y que siguen cayendo. Pero la realidad nos está diciendo otra cosa, que todavía no llegamos al proceso, o sea, que ahí dice que estamos como ya en proceso de recuperación, con lo cual creo yo no es así. Y aquí tengo la mención de que el gobierno y el Banco Central han aplicado, digamos como esto, la ley de presupuesto de 2002 aprobado con el gobierno del presidente Piñera y aplicado el año pasado con el presidente Boric, que el gasto fiscal se contrayera cada 23%, si no me equivoco, 23% efectivamente. Eso significa que todo lo que se gastó en 2021 tenía que contraerse para 2022. O sea, vamos a gastar mucho menos, como gobierno nos vamos a apretar el cinturón para frenar, para ayudar al Banco Central a que la inflación no siga en aumento. Para recuperarse un poquito del gasto que se hizo. Exactamente. Y por otro lado, el Banco Central, que fue lo que mencioné al principio del tema, que todavía mantiene la tasa de política monetaria alta,
de manera que también en conjunto puedan pelear contra la inflación. Ahora, eso va a significar destrucción de empleo, va a significar menos actividad económica, va a significar menos consumo, lo que llamamos demanda interna, menos inversión, lo que ya compone todo lo que es demanda agregada, más todo lo que es comercio exterior. Y todo eso va a seguir yendo a la baja hasta que por lo menos el Banco Central diga ya, ok, pues sacamos el freno y empezamos de a poquito, lentamente a pisar el acelerador. Eso lo vamos a ver recién junio, incluso julio. Eso. Así como para sintetizar un poco, que hubieron varios términos que por lo general no se hablan naturalmente en la mesa, así como, ¡oye, cállate que Lima seca! Claro. Pero básicamente lo que se está diciendo es de que tenemos muchos problemas. Las cosas están muy caras. Se supone de que nosotros tenemos que tener inflación del 4%, 3%. 3%. Y estamos 12, creo. En 11%. 12%. O sea que en vez de un año al otro, que el pan sube un 4%, el pan está subiendo un 12%. Claro, y ojo con el tema de los alimentos, que es... Si uno empieza a desgranar como la composición de la inflación, que es nuestro indicador de precio al consumidor, que es como... donde nosotros vemos cuántos van subiendo, bajando los precios, que además, porque hay que decir que esto es un promedio entre todas las en lo que es la canasta básica, porque hay algunas cosas de la canasta que suben, otras que bajan, pero el tema de los alimentos subió de manera brutal con lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ha sido de los elementos que más ha subido lo que es alimentos en términos de precio, sobre todo que Chile importa parte importante, como valga la redundancia, una parte importante de lo que consumimos en términos de alimentos es importado de otros países. La canasta básica es básicamente lo que el chileno gasta para... que también va variando. Por ejemplo, el chileno consume. Hace 20 años la persona que te lustraba los zapatos estaba dentro de la canasta y ya no está. Pues ahora está el internet, cosa que ya no estaba antes. Educación, el costo de la vida, básicamente. Claro, lo que es el costo de la vida. Que también va aumentando, pero eso es algo natural con el tiempo. Y es impresionante el tema de cómo va la inflación pegando. Por ejemplo, yo hago el supermercado en mi casa junto con mi papá, lo acompaño. Y nada, pues lo hacemos semanalmente, ¿cachai? Y ponte tú que antes con 50 lucas para una semana estábamos, pero guaguito, ¿cachai? O sea, comprábamos de todo para la semana y ahora con 50 lucas no compráis pero nada. Nada, compráis súper pocas cosas en comparación a lo que era hace 3 años. O sea, no es tanto tiempo tampoco. 3, 4 años. Imagínate que una persona con 40, 50 mil pesos que vive sola, dejando fuera lo que es pago de arriendo, gastos comunes, en un departamento mediano, pequeño, con 40, 50 lucas podía comprar de todo en lo que es supermercado y feria. Hoy día básicamente estáis gastando 100, 200 lucas. Estáis gastando el triple o incluso el cuádruple. Y en una semana. En una semana. Ya le lleva una semana. Sí, yo lo compré en una semana. Sí, o sea, antes las 200, 100, o sea, 100, 200 lucas, a lo que queráis. eran para el mes, ¿cachai? O sea, ya 200 lucas compráis un mes, en volada mes y medio incluso. Po. Sí, pues y ahora es como para 2 semanas, incluso una semana. Sí, pues. Y ahora cómo se componga la familia. Sí, pues, por ejemplo, en mi familia igual somos hartos. Entonces, no sé, pues. Ahora en la semana estamos teniendo que invertir casi el doble de lo que gastábamos antes para poder comer así tranquilamente la semana entera, porque aparte somos buenos para el diente, no te voy a engañar. Pero ha estado re complicado el tema, pues, porque de hecho incluso yo lo pude ver reflejado en un tema bastante como nada que ver con el tema de la canasta básica, pero yo, por ejemplo, el 2020 me armé mi computador y he estado revisando las mismas piezas que yo compré el 2020, ahora 2023. Sí, onda, una diferencia de precio que haya así como que te empieza a hacer un nudo en el pecho, así como ¿Cómo pude hacer esto? Claro, y yo siento que fui afortunado de comprarlo el 2020, ¿cachai? Porque, no sé, por darle un spoiler, me compré un procesador del año y en el 2020 me salió 200 lucas, que igual eso es caro, eso es un computador entero si te compras un computador malo, ¿cachai? Sí. Y ahora el mismo procesador sale 300 lucas, 100 lucas más. 100 lucas más. Y para qué hablar de las tarjetas de video con los chinos minando bitcoins, ¿cachai? Que claro. sí que sí son mucho más caros. Carísimo. ¿No? Un tema impresionante. Hoy es que siento que quedaron muchas cosas para hablar. Sí, bueno, siempre pasa esto que
podemos tocar estos temas, pero siempre van quedando otros, pero yo creo que en general estuvo Estuvo entretenido. estuvo bueno. Bueno, nuevamente como agradecerles la invitación, la posibilidad de estar acá. Hace tiempo que no estaba en podcast, desde que la última vez que me invitaron a uno. Así que nada, feliz de haber estado acá, de conversar con usted, por el recibimiento, por la recepción, mejor dicho. Muchas gracias por venir. Vino en bicicleta, ¿ah? Vino en bicicleta, todo un atleta. Todo un atleta. Sígalo en Instagram, Economía con Pipe. Economía Tiene con Pipe. Mucha información, muchos datitos ahí. Sí. Claro, uno puede educarse lo más que pueda, como dice la doctora Polo, gracias a nuestro compañero aquí, Felipe, Sí. que hace buenas capacitaciones y, no sé si capacitaciones, pero como da a entender así como al buen chileno cómo funciona la economía y cómo le puede afectar a la gente en su casa, así como persona particular. Porque uno generalmente no se ve la economía y dice, ay, pero ¿en qué me afecta a mí? ¿En qué me afecta a mí? Porque uno generalmente no sabe en qué le afecta. Claro. Hasta que le empieza a afectar y se empieza a quejar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Y al final es como, acá Felipe te explica, po. A la economía con Pipe, po. Ahora, ahí me aprovecho de disculpar para los que siguen la página por mi ausencia, como ahora estoy en últimos procesos de la tesis, como yo estoy egresado. Estoy casi a puertas de titularme, entonces ahí la razón fundamental de que esté un poco más desaparecido en la página, pero vamos a volver con todo después. Y esto te puede servir como una edición de contenido también, po. Lo puedes poner ahí en tu Instagram y te sirve para que tus usuarios tengan un poco más de economía con Pipe. Claro, de todas maneras. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que todos nuestros oyentes se encuentren bien, tengan una buena mañana, tarde, noche, desde la hora que lo esté escuchando. Esto fue Ya, pero ¿y en chileno? Conducen Arturo Ugarte y Nicolás Gómez. Invitado, Felipe de la Fuente. Facultad de Artes y Comunicaciones presentaron Ya, pero ¿y en chileno? El que guarda siempre pierde. Próximo episodio, medicina.